El vuelo 211 de US Bangla Airlines lucha por llegar al aeropuerto de Katmandú. Es muy peligroso y hay poca visibilidad en esa área. El avión estaba volando muy cerca del suelo. ¡Señor! ¡Señor! Creí que no había sobrevivido nadie. Fallecieron 51 personas. Los investigadores tratan de determinar si hubo alguna falla en el avión. Los registros, ¿los ven? Son muy extremos. ¿O fue un error humano? Quiero una maldita explicación por escrito cuando vuelva a Dhaka. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real, se basa en reportes oficiales y relatos de testigos. El vuelo 211 de US Bangla cruza sobre el Himalaya. El capitán Abid Sultan está en los controles. Tiene más de 5,000 horas de vuelo. Solicita descenso. Sí, ya es hora. La copiloto Pritula Rashid es una nueva tripulante en US Bangla Airlines. A sus 25 años, tiene menos de 400 horas de vuelo. Katmandú BS-211, solicito descenso. BS-211, control en Katmandú. Descenso a nivel de vuelo 960. Katmandú BS-211, nivel de vuelo 960. Bien. Su destino es el aeropuerto de Katmandú, en Nepal. Hay 67 pasajeros y 2 asistentes de vuelo a bordo. Basanta Bohora, un agente de viajes de Nepal, regresa de un viaje de negocios en Bangladesh. Fuimos a la ceremonia de premiación de una agencia de viajes. Por 3 o 4 días, US Bangla patrocinó a las 10 mejores agencias. Fuimos a recibir un reconocimiento y volvimos a casa. Es un vuelo de 90 minutos de Dhaka a Katmandú. El aeropuerto de Katmandú está en las faldas del Himalaya. Está en un terreno elevado y aunque se encuentra en un valle, el terreno es muy irregular. Los pilotos lo consideran uno de los aeropuertos más desafiantes del mundo. Los pilotos vuelan un Bombardier Dash 8Q400. Es un avión pequeño y tiene costos de operación bajos. Es muy popular entre las aerolíneas pequeñas que buscan mantener costos bajos. Katmandú BS-211. Descienda a 3.100 pies y manténgase sobre Guras. BS-211, descender a 3.100 pies y mantenernos sobre Guras. El BS-211 está adelantado 6 minutos. El controlador le da instrucciones a los pilotos para entrar a un circuito de espera cuando lleguen a su siguiente punto de navegación. ¿Recuerdas cómo entrar al circuito? Comando NAV. Maniobra. Muy bien. El capitán tenía mucha experiencia y era instructor. Había volado a Katmandú varias veces, conocía la ruta, conocía el avión mejor que nadie en la aerolínea. Ya quiero volver. El vuelo era normal y muchos pasajeros estaban leyendo el periódico y otros conversaban. El BS-211 está a 37 kilómetros de Katmandú. La copiloto Rashid hace contacto con control de tráfico aéreo en el aeropuerto. Torre de Katmandú. BS-211, final, pista 02. BS-211, torre, viento de 8 nudos, pista 02, continúe aproximación.
El BS-211 está en la aproximación final a la pista 02. El Aeropuerto Internacional de Tribhuvan tiene una pista de 3.000 metros. Los aviones llegan al aeropuerto del sur a la pista 02 y del norte a la pista 20. Las referencias de las dos pistas se basan en la dirección en la que uses alguna. Obviamente no quieres que los aviones lleguen y salgan en ambas direcciones. El avión está a 5 kilómetros de la pista 02. BS-211, viento 220 grados, pista 02, puede aterrizar. Autorización para aterrizar Banglastar 211. Pero el BS-211 no está listo para aterrizar. ¿Ya viste la pista? No, aún no. No hay problema. Está más adelante. BS-211 tiene autorización para aterrizar en la pista 02. Afirmativo, Torre. BS-211 se dirige a la pista 20. El BS-211 ha sobrevolado toda la pista y ahora se dirige al norte hacia las montañas. Creo que vamos a la pista 02. Preocupado por lo que ve, el controlador en jefe se acerca para auxiliar al vuelo 211. Entiendo. Banglastar 211, pista 20. Puede aterrizar. El controlador de tráfico aéreo de Katmandú redirige al BS-211 a la izquierda para aterrizar en la pista 20. ¿Puedes ver la pista? Todo está preparado, pero no vemos la pista. No veo la pista, señor. Debe estar a nuestra derecha. En ese momento, el avión estaba volando muy cerca del suelo. Todos los pasajeros nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Para complicar las cosas, hay otro avión a 4 kilómetros en la aproximación final a la pista. Buda 282, desciende a altitud objetivo, pista 02, puede aterrizar. Pista 02, autorización para aterrizar. Descendiendo a altitud, Buda 282. ¿Qué está haciendo? BS-211, hay tráfico en la 02 a 2 millas. El controlador le advierte al BS-211 del avión cercano. Es una pista, es una sola construcción. Y obviamente esta no funciona si llegan vuelos en ambas direcciones a la vez, o habría una colisión. BS-211, no avance hacia la pista 20. Hay tráfico en el trayecto hacia la pista 02. Mantenga su posición actual. Enterado. Avísenos en cuanto aterrice la aeronave. El avión entrante aterriza en la pista 02. BS-211, pista despejada para aterrizar, ya sea 02 o 20. Torre, nos gustaría Aterrizar en la pista 20. Enterado. Pista 20 puede aterrizar, viento 270 grados, 6 nudos. Enterado, en descenso. Pero el avión no está alineado con la pista. Banglastar 211, vire a la derecha. Tiene la pista para aterrizar. Confirme que la tiene a la vista. Negativo. ¿En dónde está la pista? Señor, la pista está a las 3 en punto. Afirmativo, la tenemos a la vista. Torre, permiso para aterrizar. BS-211 puede aterrizar. Se está alineando para el rodaje.
BS-211, esa no es la pista. Cambio, esa no es la pista. BS-211, esa no es la pista. ¿Me escucha? Los pilotos hacen un ajuste de último minuto para tratar de alinear el avión con la pista. Atravesó el umbral y, en ese punto, los controladores estaban seguros de que algo andaba mal. Estamos viendo la pista. Dios mío, señor. Pero en lugar de eso, el avión se dirige directamente a la torre de control. El vuelo 211 de US Bangla Airlines se desvía totalmente y se dirige hacia la torre de control en Katmandú. Creen que el avión se dirige hacia ellos. Los controladores aéreos se agachan. El capitán logra virar y los esquiva. Avanza directamente a la terminal de pasajeros. Antes de volver a virar, está volando el avión Dash 8 de doble hélice como un jet de combate. Los pilotos del US Bangla 211 luchan desesperadamente para llevar el avión a tierra. Nos asustamos. Comenzamos a orar. La verdad, el miedo nos congeló. ¡Señor! ¡Señor! Casi logra alinearse con la pista. Y logra tocar la pista con una rueda a un tercio o a la mitad de la pista. Yo vi cómo patinó sin control el avión en la pista. Entonces los pasajeros nos sacudimos violentamente. El 211 de US Bangla estalla en llamas a 440 metros de la pista. El bombero Sagar Rayamaji es testigo del impacto. Cuando vi la explosión, pensé que no había sobrevivientes. Todos nuestros camiones de bomberos llegaron de inmediato al lugar. Las personas que sobrevivieron y que estaban conscientes comenzaron a llorar y a gritar mucho. Algunos comenzamos a arrastrarnos hacia un agujero de donde provenía la luz. Y entonces caí al suelo después de caminar unos cuantos pasos lejos del avión. No todos son tan afortunados. 49 personas fallecieron, incluyendo los pilotos. En el hospital de Katmandú, familiares y amigos esperan noticias de sus seres queridos. De los 22 pasajeros que sobrevivieron, 2 fallecieron en el hospital. Se establece una comisión multinacional para investigar la tragedia. Incluye delegados de Nepal, Bangladesh y Canadá, que representan al fabricante canadiense del Dash 8 Bombardier. Veamos qué nos dicen los restos. El objetivo de la investigación era averiguar la causa real del accidente y tratar de evitar accidentes similares en el futuro. Todo indica que el avión se desvió de la pista, siguió avanzando, golpeó esta berma y terminó de cabeza. ¿Qué hizo que el avión se desviara de la pista? ¿El avión tenía fallas mecánicas? Es difícil determinar qué funcionaba y qué no. El avión se partió en 2 pedazos. El fuselaje se rompió y la mayoría de las partes quedó envuelta en el fuego después del siniestro. La cabina de control quedó destrozada. El equipo tiene un golpe de suerte. Sí, buen trabajo. La grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voces de cabina salieron intactas del incendio. Son enviadas a Ottawa para que la analice la Junta Canadiense de Seguridad en el Transporte.
Sin indicios sólidos, los investigadores tratan de conseguir pistas de los sobrevivientes. ¿Hubo algo inusual durante el vuelo? No, todo se veía bien hasta que tuvimos que aterrizar. Y empezó a sentirse diferente. De pronto me acerqué y miré por la ventana. Y comencé a ver personas y casas que estaban muy cerca. Fue cuando me di cuenta de que algo estaba mal, que algo pasaba con el avión. ¿El piloto informó a los pasajeros lo que pasaba? No. Al comenzar el aterrizaje, todo empeoró. Descendimos con fuerza y derrapamos en la pista. Gracias. El relato del sobreviviente deja a los investigadores preguntándose por qué volaba erráticamente el vuelo 211. ¿Los pilotos tuvieron una falla en los motores o algún otro problema mecánico? Quiero oír antes de que el avión aterrice. Los investigadores revisan el video de los últimos segundos del vuelo 211. Había varias cámaras de seguridad de circuito cerrado que captaron diferentes ángulos del avión en la aproximación. Wow. Estuvo a punto de chocar contra la torre de control. El avión estuvo a unos 45 pies de la torre de control y viró hacia la izquierda para poder evitarla. Fue sorprendente cómo es que un avión podría hacer una aproximación así. Otra cámara de seguridad capta los últimos momentos del BS-211. Se acercan rápido. El avión se inclina a la derecha. Tocan tierra hasta la mitad de la pista. El tren de aterrizaje derecho primero, luego el izquierdo. Tocó bruscamente el suelo porque las marcas eran muy visibles. Había un ángulo de aproximadamente 30 o 35 grados con el eje frontal y trasero de la pista. El video del circuito cerrado confirma el relato del sobreviviente de que el avión volaba erráticamente antes de estrellarse. Veamos desde el inicio. El video se examina a detalle buscando evidencia de una falla mecánica. Las hélices funcionaban. El equipo descarta rápidamente una falla en el motor. No se ve si hubo problemas en el control del vuelo. Los investigadores no están cerca de resolver el misterio del BS-211. Me pregunto qué me dirán los controladores. Los investigadores acuden a los controladores de tráfico aéreo en el aeropuerto de Katmandú para determinar si el vuelo 211 de US Bangla enfrentó un problema en el control del vuelo. ¿Los pilotos reportaron problemas mecánicos? Todo lo contrario. El capitán parecía muy tranquilo cuando ofrecimos ayuda. Estamos viendo la pista. Los pilotos no activaron alarmas. Nunca le dijeron a Control que tenían problemas mecánicos con la aeronave. Cuéntame qué pasó. Autorizamos el aterrizaje en la pista 02, pero notamos que el avión había pasado el umbral y estaba volando paralelo a la pista. BS-211 tiene autorización para aterrizar en la pista 02. Afirmativo, Torre. BS-211 se dirige a la pista 20. Vieron que el avión se dirigía hacia la pista 20. Fue cuando el controlador de tráfico aéreo se dio cuenta que un problema sucedía. Es cuando comenzó la confusión. Pero en lugar de virar a la izquierda y aterrizar, volaron a las montañas y viraron a la derecha. ¿Qué está haciendo? Luego de eso,
volaron muy cerca de la torre. Creímos que se habían extraviado. Al hablar con los controladores, descubrimos que el piloto se confundió, no sabía dónde estaba, no conocía su posición. ¿Puedes ver la pista? Todo está preparado, pero no vemos la pista. A pesar de que los pilotos no reportaron un problema de control, los investigadores aún no pueden descartarlo. Gracias. ¿Ambos pilotos estaban desorientados, perdidos, mientras hacían la aproximación final? Hay que revisar. El equipo examina los diagramas que usaron los pilotos para su aproximación a Katmandú. El diagrama se ve bien. ¿Y el de la ruta de llegada? En este todo en orden. Los investigadores determinan que los pilotos tenían las cartas de navegación más recientes para la aproximación. Si los diagramas no los confundieron, entonces, ¿qué fue? En ese momento teníamos varias semanas investigando y aún no entendíamos lo que había sucedido en el vuelo. Estábamos muy ansiosos por conseguir las cajas negras del avión. Veamos los datos. La grabadora de vuelo del BS-211 está lista para su análisis. ¿Revelará si los pilotos tenían control de la aeronave? Esto registró el capitán en la columna de control. Y estos los movimientos reales en los controles. Los investigadores comparan los registros del capitán con los movimientos reales en los controles del vuelo. Realizan un hallazgo importante. Son idénticos. El avión estaba respondiendo a los comandos que el capitán daba. La grabadora de datos de vuelo no indicaba ninguna falla en la aeronave. Así que pudimos descartar cualquier problema de control de vuelo. Sigamos revisando el vuelo. ¿Los registros los ven? Son muy extremos. Bank angle, sync rate. Los datos muestran que el capitán Sultán estaba haciendo registros radicales en la columna de control hacia el final del vuelo. Esto coincide con lo que dijo en su relato el sobreviviente. Sus maniobras a un nivel bajo eran completamente irregulares. Sync rate. Bank angle. Si no había un problema en el control del vuelo, ¿por qué volaba tan erráticamente el capitán? Esta es la ruta de vuelo que debía seguir el avión. Para entender mejor qué hacía exactamente el avión al acercarse al aeropuerto, los investigadores recopilan los datos de la ruta y trazan el curso exacto del avión. Y esta es la ruta de vuelo que siguieron. Es extraordinario lo que muestran los datos. Parece que se desviaron de su ruta. Volaron en círculo cerca de las montañas. Fue muy impresionante para todos porque ese patrón de vuelo no se ve en un vuelo comercial. Y a pesar de que los controladores de tráfico aéreo trataron de guiarlos, en realidad no siguieron el patrón. Su problema comenzó aquí, a 17 millas cuando llegaron al punto de ruta Guras. Los pilotos navegan siguiendo una serie de puntos de ruta o localización GPS a lo largo de su ruta de vuelo. Guras es el último punto de ruta al aeropuerto de Katmandú. Guras fue el punto donde el avión comenzó a desviarse. Los investigadores siguen examinando los datos de la grabadora de vuelo para entender por qué el BS-211 se desvió en Guras. Programaron el sistema del control de vuelo para un círculo de espera en Guras. Aquí. Los datos de la grabadora de vuelo revelan que los pilotos preprogramaron un circuito de espera 63 kilómetros antes de llegar a Guras. Y a Guras parece que comienzan su circuito de espera. Justo aquí.
pero los datos de dirección muestran que los pilotos no completaron su circuito de espera. La pregunta es, ¿por qué? Hay que averiguar lo que sucedía en la cabina. El equipo revisa la grabadora de voces de cabina y se concentra en lo que pasó mientras el avión se aproximaba a Guras. Escuchemos el descenso del avión. Katmandú BS-211. Descienda a 3100 pies y manténgase sobre Guras. BS-211. Descender a 3100 pies y mantenernos sobre Guras. ¿Recuerdas cómo entrar al circuito? Debe ser comando NAB y presiona maniobra. Comando NAB. Maniobra. Bien. Ingresando trayectoria de entrada para Guras. Muy bien. Reciben instrucciones para esperar al llegar a Guras. Programan el sistema para el control de vuelo. No hay nada raro en este punto. Los pilotos estaban tranquilos. El capitán en especial le daba algunos consejos sobre instrucciones a la copiloto. Nos parecía que no había nada mal en ningún sentido. Continúa. BS-211. Aquí control de Katmandú. Descienda a 11.500 pies. VOR autorizado. Aproximación a la pista 02. BS-211. Desciendo a 3100 pies. Autorización VOR, pista 02. Cuando se encuentran a una distancia de 5 kilómetros del punto de ruta Guras, el controlador los contacta para decirles que ya no tienen que esperar en Guras. Justo aquí. Aquí es donde debían haber cancelado la espera. Por alguna razón, los pilotos no cancelaron la espera, y es una fase vital del vuelo. Continúa. Lo que después escuchan los investigadores es todavía más preocupante. ¿Dónde está mi cigarrillo? Ayúdame a buscarlo. ¿Sabes dónde cayó? Podría causar un incendio. ¿El capitán está fumando en la cabina? Durante una de las aproximaciones más desafiantes. ¿Y busca el cigarrillo que se le cayó? El vuelo 211 de US Bangla se aproxima al aeropuerto de Katmandú. Señor, hay un banco de nubes. Cuando el capitán infringe el procedimiento de operaciones estándar. Una cabina de mando no es lugar para un cigarrillo ni en el mejor momento. Ahora ambos están distraídos. Y él dice que podría haber un incendio. Pues sí, exacto. Es una de las razones por las que no se debe fumar en una cabina. Está tan distraído que olvida cancelar la espera. Fumar está estrictamente prohibido en la cabina. Fue una terrible violación del capitán. Continúa. ¿Esto podría tener que ver con la desviación del vuelo en el punto de ruta Guras? Katmandú, Bangla 211. Sobrevolamos Guras a 11.500 pies. Enterado. BS-211. ¿Está esperando sobre Guras? El controlador nota que el BS-211 está esperando cuando debía continuar con su aproximación. Señor, estamos esperando. Avisa que continuamos con la aproximación. Continuamos aproximación. Piloto automático. Alto. Finalmente cancelan la espera cuando el controlador se da cuenta del error. Activan piloto automático. El piloto automático dirige el avión hacia un rumbo específico seleccionado por el piloto. Es una instrucción para que el piloto automático pueda seguir cualquier dirección que establece el capitán. Depende de él asegurarse de que, en realidad, estén volando hacia la pista. En piloto automático, el avión está más susceptible al clima. Introdujo un elemento manual muy serio. El piloto automático tiene que dar de forma continua la ruta corregida dependiendo de la fuerza del viento. Así que el clima es determinante
Sí, el avión solo se conduce por piloto automático. Tal vez el viento hizo que se desviara. Teníamos que considerar la influencia del clima en el final del US Bangla 211. Ese día estaba nublado. Los investigadores examinan los registros meteorológicos del día en que el BS-21 se impactó en el aeropuerto de Katmandú. La visibilidad en la pista era de 7 kilómetros. Dice que había fuertes vientos del oeste de hasta 27 nudos. Por desgracia, llegó un viento muy fuerte en el costado izquierdo. Están en piloto automático. Hay vientos del oeste. El avión no está corrigiendo según el viento. Y ahí es cuando se desvían. Exacto. Los pilotos miran hacia el frente, pero la pista ahora está a su izquierda. Eso hizo que el avión se desviara a la derecha. Así que la nave no podía mantener su dirección lateral con respecto al efecto del viento. ¿Puedes ver la pista? No veo la pista, señor. Nunca vieron la pista y siguieron volando. Verificación preaterrizaje. Los pilotos configuran el avión para el aterrizaje. Tren de aterrizaje. Abajo 3 verde. El capitán dijo abajo 3 verde, confirmando que el tren de aterrizaje estaba abajo. Y poco después una alarma les indica que el tren de aterrizaje subió. El capitán no dijo nada al respecto. El tren de aterrizaje no bajó. La advertencia del tren se escuchaba en la cabina de mando. No sé cómo pudieron haber ignorado la advertencia. Ya había perdido conciencia de la situación. No tenía idea de dónde estaba el avión. Entonces, da vuelta hacia el otro extremo de la pista. Apenas si evite la torre de control. E intenta un aterrizaje imposible. Nos sorprendió que un capitán con tanta experiencia maniobrara el avión de forma tan peligrosa. Eso fue muy sorprendente. ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué causó que el piloto hiciera una aproximación tan imprudente? Parece que trata de aterrizar el avión a cualquier costo. Debíamos investigar el pasado de ese capitán. El capitán fue piloto de combate 10 años en la Fuerza Aérea de Bangladesh. Los investigadores indagan el pasado del capitán Abid Sultan y descubren que era un piloto muy experimentado. Volaba a Katmandú con frecuencia. Ingresó a US Bangla en 2015. No solo era piloto y capitán ahí, también era su piloto inspector. Significa que su trabajo era hacer viajes de supervisión con otros pilotos para asegurarse de que entendían el Dash 8. Sin respuestas claras del por qué el capitán Sultan erró en la aproximación, los investigadores vuelven a revisar las grabaciones del CBR. Escuchemos el inicio del vuelo. BS-287, por favor confirme combustible. Operaciones 211. BS-211, adelante señor. ¿Para qué necesitas el combustible? ¿Por qué me preguntas por el combustible? Dime la razón por la que quieres saber. Quiero una maldita explicación por escrito cuando vuelva a Dhaka. El tono vocal del capitán y su lenguaje indican que estaba muy agitado y estresado. El hombre explota y quiere saber por qué le están hablando y por qué le hacen esta pregunta. No era para él. BS-211, la petición es para BS-287. Buen viaje, señor. No me digas que tenga buen viaje. No me hables si yo no te contacto. Escuchó un mensaje y confundió a qué vuelo se dirigían, pero perdió la cabeza y de pronto explotó. Estaba bastante molesto, enojado.
no estaba nada equilibrado en ese momento. ¿Por qué está tan agitado el capitán? Lamia era la peor piloto entrenada en US Bangla, pero ahora está con otra aerolínea. Los investigadores ahora escuchan a un capitán perturbado emocionalmente. Habla mal de los instructores de US Bangla, incluyéndome. Hablaba de una colega que trabajó con él en la misma aerolínea. Ella lo acusó de no ser un buen instructor y de no estar capacitado para enseñar. El capitán está consternado por las acusaciones. Pero el hombre es profesional. La queja de una ex colega podría haber afectado tanto a Sultán que terminó estrellando el avión. He estado muy mal. He llorado. ¿Pero en qué me equivoqué? Trata de resarcir su reputación con la copiloto, quien se siente incómoda con la conversación. El capitán está teniendo una crisis mental y ella no está en posición para decirle que no está bien para volar y que deben regresar. No es todo lo que descubren los investigadores. Según esto, el capitán presentó su renuncia un día antes del vuelo fatal. ¿Un día antes? Él dijo que entregó su renuncia e iba a dejar la compañía en 3 meses o menos. Todo por esa falsa acusación de su colega. Ahora queda claro que el capitán Sultán no estaba emocionalmente estable. Necesitábamos revisar el expediente médico del piloto. Al indagar minuciosamente en el expediente militar del capitán, los investigadores descubren información perturbadora. En 1993, la Fuerza Aérea de Bangladesh lo destituyó por depresión. Esta depresión debió ser la causa por la que lo obligaron a retirarse de la milicia. Él no se fue. El ejército lo declaró no apto para volar. 10 años después pilota vuelos comerciales. Fue evaluado en 2003. No parecía sufrir ninguno de los efectos causados por la depresión clínica y fue declarado apto para volar. ¿La aerolínea estaba consciente del pasado médico del capitán? No se menciona la depresión mientras estuvo en la aerolínea. ¿Cómo es que no sabía la aerolínea? Escucha esto. Los reportes de salud mental eran autoevaluaciones. ¿Autoevaluaciones? US Bangla no tenía idea de que el capitán tenía este historial, ni de que le habían prohibido volar. Ellos confiaban en este hombre para reportar su estado mental. El perturbado estado mental del capitán fue lo que causó el impacto en el aterrizaje del vuelo 211 de US Bangla. ¿Cuál es mi siguiente fuente de ingresos? Los investigadores siguen escuchando la grabadora de voces de cabina del vuelo 211. ¿Tengo que llorar así? No, no, señor. Mírame. Es mi culpa que no haya podido entrenarte. El equipo escucha evidencia de un hombre desesperado por salvar su reputación. Se sentía estresado porque le dijeron que no era un buen instructor. Trataba de demostrar que sí era un buen instructor, que era un buen capitán y un buen profesor. ¿Sabías que no dormí en toda la noche? Estuve llorando. Y encima de todo, el capitán no había dormido. Hay signos muy claros de que es un capitán que no debería pilotar un avión. Está claro que está fatigado, no durmió, ni descansó las horas que se requieren antes de realizar un vuelo comercial. Su deber
es decirle a US Bangla que contacte operaciones y les diga que no va a poder volar la aeronave. Los investigadores al fin tienen un panorama claro de lo que pasó a bordo del BS-211. Lamia era la peor piloto entrenada en US Bangla. Pero ahora está con otra aerolínea. Un piloto experimentado con un pasado de depresión se encontraba emocionalmente perturbado después de haber cuestionado su habilidad. Habla mal de los instructores de US Bangla, incluyéndome. Él quería dejar la compañía. Todo porque una compañera había cuestionado su reputación como instructor. Se sintió muy herido cuando se enteró. Sufría fatiga. ¿Sabías que no dormí en toda la noche? Estuve llorando. Comienza su aproximación a uno de los aeropuertos más desafiantes del mundo. El capitán logra controlar el vuelo hasta que... ¿Dónde está mi cigarrillo? Infringe el procedimiento de operaciones estándar en un momento vital. Podría causar un incendio. La distracción provoca que el capitán maneje mal la aproximación. Señor, hay un banco de nubes. Obsesionado con demostrarle a su primer oficial que él es un buen piloto. ¿Puedes ver la pista? Todo está preparado, pero no vemos la pista. El capitán ignora las advertencias de que no está listo para un aterrizaje seguro. Tren de aterrizaje. Abajo, 3 verde. En lugar de abortar el aterrizaje, el desorientado capitán vuela en círculos y trata de hacer un aterrizaje imposible. B211, esa no es la pista. Estamos viendo la pista. Maniobraba a un nivel muy bajo. Volaba en círculos sobre la pista como si fuera un piloto de Top Gun. Fue una irresponsabilidad. Él ya no estaba pilotando. Intentó aterrizar el avión en un acto de total desesperación. ¡Señor! ¡Señor! Lo único que quería era aterrizar a toda costa. La conclusión es que fue únicamente un error humano el que contribuyó con la causa de este horrible accidente. Manejó muy mal el vuelo. Los investigadores recomiendan que los pilotos que se ausentaron por razones médicas realicen exámenes físicos y psicológicos integrales antes de que puedan renovar su licencia. Cuando me pongo a pensar en ese día, pienso en que tengo mucha suerte de haber sobrevivido. La verdad, le agradezco mucho a Dios que me haya salvado. Soy muy afortunado.